Vamos a orar. Padre, gracias queremos darte por este momento, por esta hora que podemos tomar para hablar de estos temas espirituales en los cuales tu palabra también tiene algo que decirnos. No siempre son fáciles las relaciones interpersonales, el trato con nuestros hermanos, las relaciones en el hogar, incluso con nuestros seres queridos, y necesitamos aprender de ti. Y hoy es un tema muy delicado porque vamos a hablar de amonestarnos unos a otros y no siempre lo hacemos de una manera correcta ni con los motivos correctos, y necesitamos también la luz de tu palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Amén. como veis, no he cerrado los micrófonos ni he compartido la pantalla porque vamos a hacer no un debate, pero sí vamos a dar respuesta a los falsos o verdaderos que encontramos al comienzo de nuestra lección, que es la penúltima. El viernes próximo ya cerraremos este tercer nivel. Tercera parte. Sí. Bueno, pues vamos a mirar entonces lo falso verdadero que tenemos aquí en el paso 10 y tenemos allí una primera declaración. Dice, es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano. Falso. 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 Los votos de falso. ¿Alguien que diga por qué? Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Yo diría que eso depende, la manera que, si somos nosotros que hablamos con ellos, depende de cómo hablamos con ellos. Y si nosotros sabemos que no es un problema, la pasamos a otra persona que sea como el pastor, que ya el pastor ya ahí amonestará y sabrá cómo hablar con el hermano. Vale, muy bien. Entonces, la idea es que es una respuesta falsa. Tenemos que afrontar una situación que va a causar tristeza, porque es un hermano que está en pecado, pero entendemos que es necesario intervenir, porque si no las consecuencias van a ser peores todavía. Sí. Luego tenemos una segunda declaración. Dice, perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Como en el caso mío. ¿Perdón? Di el ejemplo como en el caso mío, que hay que denunciar las actitudes malas. Ya. Sí. Bien, se debe amonestar siempre con una actitud de humildad y amor. Verdadero. Sí, verdadero. Vale, muy bien. Ya Mila nos lo anticipó un poquito cuando matizó que a veces hay diversas maneras, ¿no es cierto?, de denunciar el pecado y podemos hacerlo de una manera incorrecta. Y luego la tercera dice, los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. ¿Entendéis lo que significa regaños, no? Regañar es reñir. Rezongar también. Llamar la atención. Yo digo que es falso. Lo falso digo yo también. Es falso, yo digo falso. Que no es regañar. Es amonestar en amor. Regaña con cariño. Claro, hay que amonestar con amor, hacerlo con cariño, porque cuando una persona ha caído, no le vamos a ayudar a mantenerle firme si solo vamos a reñirle, ¿no es cierto? A enojarnos con ellos. Pero depende de la situación, ayuda a forjar el carácter de uno, es el tema. O sea, uno nunca tiene que responder con violencia, pero sí le ayuda a uno a tener buena actitud como hijo de Dios, es el tema. Ya. Muy bien, pues entonces, agradecido por vuestras respuestas, ahora sí os voy a silenciar y vamos a compartir la pantalla para comenzar el tema de esta noche. A ver si comparto bien las cosas, yo aquí no me equivoco. Muy bien, allí tenemos entonces la presentación. ¿Le digo o no le digo? Tenemos a nuestro amigo Cristiano aquí haciéndose esa pregunta, y aquí tenemos ya las respuestas que hemos dado. Entendemos que
Es falso la idea de callarlo, de no comprometer a una persona o no sacar a la luz un pecado por no desanimarle. Luego se debe amonestar con una actitud de humildad y amor, obviamente. Y también la última es que no vamos a mantener firmes en Cristo a alguien cuando vamos a por él, ¿no? Con un palo, como decía un pastor que yo le escuché de niño, él decía palos con tornillos y todo, o sea, palos engarzados con clavos y tornillos, o sea, para hacer mucho daño, ¿no? No solo golpear. Y a veces, tristemente, esa es la actitud que solemos ver en algunas iglesias o de algunos hermanos que cuando ven el fracaso espiritual de otra persona, pues tristemente causan todavía más daño. Muy bien, es un tema delicado el de esta noche, así que vamos a intentar ir también con tranquilidad. Del apóstol Pablo en Colosenses 1:28, que es el texto, diríamos, base para esta clase, le dijo a los colosenses que él tenía ese ministerio, amonestando a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que él tenía una perspectiva muy clara. Él quería presentar perfecto a Cristo Jesús. Él veía la madurez de los cristianos, vidas íntegras, vidas santas, como el objetivo final de su ministerio. Por eso tenía que confrontar, lo cual no siempre es fácil. Tenemos la indicación de ir a Proverbios 24 y el versículo 24 al 26 dice la palabra de Dios: el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Aquí tenemos, ¿vale? Una cita de Proverbios que tristemente nos muestra una tendencia en la sociedad a veces, ¿no? Decirle al malo justo eres hace que esa persona reciba la maldición de los pueblos y de las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad. Los que le reprendieren tendrán felicidad. Y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Muy bien, vamos entonces a tratar de responder a las preguntas que nos hacen en el manual. ¿Qué error se debe evitar? Y obviamente el verso 24 nos habla de cometer el error de decirle al malo, eres justo. Por lo tanto, el error sería decir al malo que es justo o inocente. Así como los súbditos deben cumplir con su deber de lealtad a los gobernantes también deben cumplir con su deber de administrar justicia equitativa, imparcial, pesar los méritos, las razones de una causa y nunca dejarse de llevar de favoritismos de ninguna clase. Un buen juez reconoce la verdad, sin importarle el rostro de la persona, sea rey, sea alguien rico y tal. Porque claro, ya el libro de Santiago lo denuncia, hacer distinción o acepción de personas significa literalmente reconocerles la cara, es decir, le miro el rostro y si me cae bien, si me es simpático o veo alguna fuente de ganancia personal, pues entonces me inclino a favorecerle sin importarme la verdad. Y los humanos tendemos a ser influidos por la posición social de las personas, pero Dios no hace acepción de personas. Tristemente, a veces incluso en las iglesias, porque una persona tiene un título universitario, un doctor, un médico, un abogado, pues se le ensalza y se le pone en un lugar cuando de pronto no tiene un respaldo espiritual
a lo mejor no tiene mucho conocimiento bíblico. Hay veces que sí, hay gente universitaria, hay gente muy preparada que a su vez son verdaderamente siervos del Señor con dones espirituales, pero otras veces, tristemente, no se está valorando esto. No hemos de ayudar, un juez no tiene que ayudar a un amigo a salir bien en una mala causa, ni se ha de omitir nada que sirva incluso para favorecer a un enemigo que esté presentando una buena causa, aunque yo no esté de acuerdo con él en ciertas cosas, que es lo que a veces sucede con los políticos. Esto lo vemos en todos los países, ¿no? De pronto un gobierno, el partido que está gobernando, hace una propuesta que entendemos es beneficiosa y de pronto el partido de la oposición la echa abajo porque no quiere que se cuelguen la medalla de haber conseguido esas bendiciones y tal, porque lo quieren hacer ellos cuando ellos gobiernen. Y esto lo vemos todos los días, tristemente, ¿no? Claro, la Biblia nos dice que todo el mundo repudia al juez injusto. Un comentarista afirma, no existe pueblo cuya conciencia esté tan embotada como para quien absuelva el delito y ennoblezca el mal uso de la justicia, escape de la voz del pueblo, de la voz populi, ¿no? Es decir, un gobierno que es dictatorial, que comete injusticias, pues está ennobleciendo el mal y el pueblo en realidad lo demandará. Por otra parte, las personas que respetan a los que respaldan la ley y el orden, a esas personas, ¿qué les esperan? Les esperan bendiciones. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Luego lo vamos a ver. Cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, Dios les hizo una promesa en Deuteronomio 16:20. Les dijo, la justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que, en este caso, el verso 26, besados serán los labios del que responde palabras rectas, usa una ilustración agradable para describir la dulzura de la honestidad, como un beso. La honestidad representa el interés, el amor, el respeto, la lealtad, la amistad hacia otra persona. ¿Qué es lo correcto hacer? Pues el versículo 25 y 26 nos dice, a los que reprendieren al malo, tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Así que al malo, al culpable, hay que condenarlo, hay que reprenderlo. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Palabras rectas es el resultado de tener sabiduría. No mentir, no hablar demasiado. Si los proverbios nos enseñan que no basta con no hablar nada malo y con decir la verdad. Tenemos que usar nuestras palabras para bendecir, para construir, para animar. El creyente que usa sabiamente sus palabras recibirá recompensa. Y ese es el resultado. Cuando amonestamos a alguien en una manera adecuada, dice el texto, besados serán los labios. Sobre ellos vendrá gran bendición. Así que la idea es que las personas nos bendecirán. Es muy triste cuando hablamos de un juicio pervertido. Tenemos que buscar la justicia. Las palabras eres justo son inapropiadas y destruyen el orden cuando se le dice a una persona mala. Cuando se hace un juicio falaz, que no es real. La armonía en una sociedad se destruye cuando se aplaude el pecado y la maldad. El pueblo maldice al juez pervertido y expresa una fuerte indignación. Lo maldecirán los pueblos, le detestarán las naciones, nos hablan de indignación. Al contrario, el que reprende o corrige, el juez que va contra el impío o el hombre justo que va contra el juez pervertido, es apreciado, será favorecido. Así que
El verso 26 nos muestra cómo el que reprende es un amigo amado y estimado. Y esta frase, besados serán los labios, se encuentra solo aquí y nos suena un poquito rara, ¿no? No, ¿qué es esto de beso en la boca? A veces esto es algo que nos hace pensar en una pareja, en un noviazgo, en dos personas enamoradas, ¿no? Pero aquí, aunque nos parece a nosotros raro, está hablando de comunicar bendición, ¿eh? Porque los magistrados, como ministros de Dios, denuncian la violencia, la injusticia, la inmoralidad, reprenden a los malvados y de esa forma promueven el arrepentimiento, llaman al arrepentimiento y ellos van a ser bendecidos y van a promover la bendición y la felicidad. ¿Por qué? Porque se da conciencia de un buen testimonio, se hace un llamado al cumplimiento del deber. Rairi, comentando este verso 26, dice: así como un beso en los labios sella un asunto entre una pareja, así también una respuesta honesta confirma un juicio equitativo. ¿Cuántas veces vuelvo a leer esta explicación? Así como un beso en los labios sella un asunto entre una pareja, así también una respuesta honesta confirma un juicio equitativo. ¿Cuántas veces estamos debatiendo con la esposa, por ejemplo, una disciplina, una compra, hacer algo tal, y cuando nos ponemos de acuerdo, un pico, ¿no? Un besito en la boca, en los labios, ¿no? Es como si selláramos el tema. Así, dice este autor, un juicio equitativo recibe esa bendición. Ahora bien, Efesios 4:25 es un texto también ya del Nuevo Testamento y dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que hay que desechar la mentira y hablar la verdad. Hay que hablar la verdad cuando exhortamos. Esto requiere valentía, porque la gente no siempre está dispuesta a escuchar la verdad. Amonestar es un riesgo. Lo tenemos que asumir, pero lo hacemos para el bien del otro. Queremos bendecirle. Al fin de cuentas, es más apreciado, dice Proverbios 28:23, el que reprende que la persona que lisonjea. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia o mayor bendición que el que lisonjea con la lengua. Y la palabra lisonjear, que utiliza la Biblia Reina Valera, quiere decir adular, echar flores. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera, mucho más que la adulación, porque la adulación al final es largar palabras bonitas a alguien que en realidad no lo merece lo suficiente, tal vez. Lisonjear es eso, ¿no? Ahora, ¿qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? Y nuestra respuesta es más agradable que arriesgar el rechazo. Tristemente, nos es fácil ser aduladores y nos es difícil enfrentar una situación donde tenemos que llamar a cuentas a alguien que está haciendo algo de una manera inadecuada. Realmente nos pone en una situación de tensión, puede crearnos ansiedad, nos crea miedo, temor, que la persona se enfade, que la persona no lo comprenda, que la persona nos entienda mal. Y claro, es mucho más fácil adular, ¿no? Decir, qué bonito, qué bien, todo lo que hace está muy bien, me encantó esto, me encantó aquello, pero tener que ir a decirle a alguien, mira, esto no lo hiciste bien,
esto lo tienes que corregir, se nos hace mucho más difícil. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando a una respuesta que no depende de nosotros y que incluso a veces puede causarnos daño. Ahora bien, el punto 4 dice que al ser confrontado con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder? Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, cuando alguien, lo primero que yo tengo que preparar es mi corazón, para que cuando yo me equivoque y alguien, en lugar de lisonjearme, tenga la valentía de venir y corregirme, yo tengo que estar dispuesto a confesar mi error y abandonar, y si es un pecado, con mucho más razón. Encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso. La honestidad garantiza el perdón que buscamos y que además necesitamos. Y esto nos habla de honestidad interior. Y esta honestidad interior que debemos tener parte de admitir la omnisciencia de Dios, de aceptar que Él conoce nuestras debilidades y todo lo que hemos hecho. Nada hay que le podamos ocultar a Él. No podemos pretender enterrar nuestros pecados debajo de una alfombra. Quizás se lo podamos ocultar a los demás, pero no a Dios. Si en la meditación que hemos tenido reflexionábamos sobre eso, no tenemos que ocultarle nada a Dios, aquí vamos un paso más adelante en nuestra relación con Él. No podemos ocultarle nada, Él lo sabe todo. Podemos confesarle lo que hemos hecho mal para que Él nos perdone. Y no solo eso, esa actitud de confesión y arrepentimiento debe llevarnos a un cambio de vida sobre ello. La honestidad interior es fundamental. Debo estar dispuesto a admitir mi error, mi pecado, para poder cambiar. Y ese es el primer paso en el proceso de amonestar. Tener yo la humildad, la mansedumbre de reconocer cuando he cometido un error y alguien me viene a amonestar. ¿Por qué? Porque el propósito de amonestar, ¿cuál es? Presentarnos perfectos ante Dios. Es una meta noble que nos debe motivar a seguir luchando y a seguir confiando en el poder del Señor. Dice Pablo, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, enseñando a todo hombre en sabiduría. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esta es la preciosa realidad, hermanos. El poder de Dios, del Espíritu Santo morando en nuestro corazón, puede generar en mi corazón la humildad, el quebrantamiento para arrepentirme y corregir, como también la valentía y la sabiduría para amonestar a otro cuando veo que otro está cometiendo un error que a lo mejor yo también cometí en algún momento. Como luego vamos a ver, hay algunas características necesarias que deben estar presentes a la hora de llegar junto a otros y amonestarles. Por eso, el siguiente título en nuestra lección es ¿Cómo amonestar? Dice Romanos capítulo 15 y versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y estas son las palabras que tenemos que usar para completar los blancos en nuestro manual. Hay que estar lleno de bondad y conocimiento. ¿Cómo sería una amonestación sin bondad? Bueno, sería hacerlo duramente, enfrentando sin amor. Es cuando critico, cuando mis palabras son duras como golpes de espada, dice Proverbios
que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es decir, yo puedo estar diciendo una verdad. Esa persona se ha equivocado, esa persona ha cometido un error, esa persona me ha criticado, me ha hecho daño o ha hecho daño a otra persona, y voy y le juzgo y mis palabras son duras, sin bondad. Entonces, causo una herida, ofendo, lastimo, hiero. Lo hago sin amor. Lo otro sería hacerlo sin conocimiento. Y esto es aconsejar mal, es decir, promover un perjuicio. Por eso es que se pretende que la persona que amonesta tenga cierta madurez espiritual. Es decir, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento completo de la situación, porque a veces nuestra mirada es muy parcial, no conocemos todo lo que ha pasado. Hemos escuchado una parte, hemos oído una campana y no hemos escuchado la otra, y vamos a uno ya juzgándole, criticándole, y no nos damos cuenta de que necesitamos tener un panorama completo. Sin conocimiento, ya sea de la situación o del uso adecuado de la palabra de Dios, podemos hacer más daño que bien. Se necesita conocimiento bíblico y conocimiento de la situación del hermano para que la amonestación sea acertada. En Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda mujer, todo creyente, podríamos poner ahí, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y aquí tenemos esas palabras sencillas, pero profundas, importantes y claras. ¿Cuántas veces escuchamos a medias y más bien interrumpimos para dar una exhortación sin saber realmente cuál sea la situación? No debemos sorprendernos cuando la persona resiste la amonestación porque siente que no lo estamos escuchando o que estamos mal informados. Cuando hablamos demasiado y oímos poco, comunicamos a los demás que mis ideas son más importantes que las de ellos. Por eso Santiago, con sabiduría, nos aconseja revertir ese proceso. Tenemos que tener un reloj mental, un cronómetro en mi conversación y controlar cuánto hablo y cuánto oigo. Porque a veces somos muy dados a hablar, bla, 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 y decimos y opinamos y largamos y no nos detenemos a escuchar. Cuando alguien conversa contigo, ¿qué percibe esa persona? ¿Que sus puntos de vista, sus conceptos, sus ideas tienen valor para ti? ¿O tiene la sensación de que en realidad tú no le has escuchado realmente? Porque tristemente a veces hay personas que son así, hablan y no prestan atención. Tardo para hablar. Tenemos 2 oídos y una boca. ¿Por qué será que Dios nos ha hecho así? Lo que esto debe recordarnos, es que necesitamos escuchar más y hablar menos. Muchas veces nos ponemos a argumentar, incluso con la palabra de Dios. Y a veces, si no lo hacemos expresamente, lo hacemos en la mente y en el corazón. ¿No te ha pasado que a veces por pensar en qué contestarle, no has terminado de escuchar lo que te estaba contando? A mí me pasa a veces, ¿eh? El que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios 10:19. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, dice Proverbios 17:27. Y aquí, este versículo de Santiago se refiere al enojo cuando se siente herido el ego. Me siento herido, no se oyen mis opiniones. Cuando hay injusticia y pecado, debemos enojarnos, pero porque otros son heridos.
Pero no enojarnos cuando no ganamos una discusión o cuando sentimos que nos han ofendido porque no se nos tomó en cuenta. El enojo egoísta nunca ha ayudado a nadie. Nunca ha ayudado a nadie. Y a veces nuestro enojo es eso, porque alguien ha pisoteado nuestros derechos, alguien me ha hecho sentir mal, alguien me ha ofendido, he sentido que no se me ha reconocido o lo que fuera, ¿no? En 1 Corintios capítulo 4, verso 14, Pablo escribió a los corintios y les dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Así que Pablo les estaba advirtiendo, amonestar requiere firmeza, no dureza. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, causa rebeldía en vez de arrepentimiento. Yo recuerdo cuando he tenido que corregir a mis hijos. A veces, al final de un culto, de una reunión, surgían situaciones, los niños, entre ellos peleando con otros niños o en medio de tal, y nosotros como padres teníamos que intervenir. Y una de las reglas que teníamos con nuestros hijos era que cuando llegaba a cierto punto en que no habían obedecido a una orden o a una advertencia, nuestras palabras eran, al llegar a casa, vamos a conversar. Y eso ya para ellos era, ¿por qué? Porque sabían que se habían ganado un castigo, pero que no lo iban a recibir en ese momento porque habían otras personas alrededor. Pero al llegar a casa, cuando ya estuviéramos a solas, ahí iban a recibir la corrección que merecían. Y muchas veces, incluso en el camino decían, papá, no quiero hablar contigo, no quiero hablar en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabían qué tal. Pero claro, no les queríamos avergonzar. Tristemente hay padres que les cruzan la cara de un bofetón a los hijos en cualquier lugar, frente a cualquier persona. Y eso no es disciplinar, eso es avergonzar. Eso no va contra el pecado ni el comportamiento malo de la persona o del niño, sino va contra él como persona. Y lo mismo pasa cuando tengo que corregir a un hermano. Si yo lo avergüenzo delante de los demás, en realidad no estoy puntualizando lo que hizo mal. Lo estoy avergonzando a él como persona. Y eso es algo que no debo hacer, no debemos hacer. La amonestación generalmente, como vamos a ver a continuación, tiene que ser en la esfera privada, en un momento adecuado, ¿vale? Ahora bien, amonestar requiere firmeza, no dureza, porque avergonzar a alguien públicamente es contraproducente y causa más rebeldía que arrepentimiento. Y claro, la lección nos llega ahora a Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, textos sumamente conocidos, donde el apóstol Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que la pregunta es, ¿qué tipo de persona califica para restaurar a otros? Y la respuesta es muy obvia. Califica la persona espiritual. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y esta es la forma de corrección que debe ser llevada a cabo, con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es fruto del espíritu. Capítulo 5, verso 23. Y consecuencia necesaria de una genuina humildad. La corrección no debe hacerse con ira, con apasionamiento, como quienes se sienten superiores o incluso
incólumes ante la caída de un hermano. Muchas correcciones pierden su eficacia porque son dadas con ira, mientras que las que se dan con ternura y muestran claramente que se hacen por el propio bien de aquellos que la necesitan, tienen mayor probabilidad de éxito. Y este ministerio es tan necesario, pero tan poco frecuente, porque la corrección de un hermano resulta muy difícil. No solo por la mansedumbre y el amor que requiere al que hace la corrección, sino también por la humildad y la buena disposición que exige el que la recibe. Pues la mayoría de los hermanos, justamente por carecer del necesario nivel de espiritualidad, cuando son corregidos, a veces responden con mayor resentimiento y tienden a defenderse, a excusarse, en lugar de confesar humildemente su carnalidad. Por eso, ese es el problema, hermanos. La falta de espiritualidad en un hermano que está en pecado es muchas veces la razón para que aquellos que tienen que reprender tengan que hacerlo con un discernimiento, con un temor de Dios y con un cuidado, porque esa persona que ha cometido un pecado, que ha ofendido a otro, que está viviendo una experiencia no espiritual, está haciendo algo en el poder de la carne. Y es probable que su primera respuesta sea defenderse, excusarse, acusar a otros, no querer reconocer. Y entonces ahí nosotros nos sentimos a veces tristes, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Y muchas veces aquellos que somos pastores nos preguntamos, ¿pero valió la pena realmente? Mejor me hubiera quedado callado. Pero no, hermanos, no caigamos en la trampa del enemigo en ese sentido. ¿Con qué espíritu se debe exhortar al caído? Pues Pablo dice que con mansedumbre. ¿Cómo cambia el verso 1 si sustituimos la palabra regañar o castigar por restaurar? Es decir, hermano, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, regañadle. Regañadle. Cambia, ¿no? Cambia una contradicción total y absoluta. ¿Qué otra advertencia hay en la última parte del versículo 1 y el verso 3? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el verso 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por lo tanto, tenemos que considerarnos a nosotros mismos, que nosotros también podemos cometer errores. Y de esa manera evitamos el autoengaño. Aún el más espiritual está sujeto a tentaciones. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo. Es solo la gracia de Dios lo que me mantiene en una vida de victoria. Por otra parte de la restauración es sobrellevar las cargas ajenas. Las cargas que debemos llevar para el hermano son cargas pesadas, abrumadoras, que el hermano es incapaz de sobrellevar solo. Ahora, no se refiere a las cargas normales de cada día, las cuales él tiene que llevar. Cuando en el verso 2 Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplida así la ley de Cristo, eso nos habla de estar junto a hermanos que están en un momento difícil de la vida, que necesitan auxilio espiritual, que necesitan oración, que necesitan apoyo, que necesitan consejo, porque la situación en la que se encuentran es verdaderamente abrumadora. Pero, un poquito más abajo, dice el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Y eso nos habla de las responsabilidades diarias, la responsabilidad del hogar, la respuesta que tengo que dar en mi casa, la respuesta que tengo que dar en el trabajo, las responsabilidades que tengo que asumir
que son mías y las tengo que llevar yo, porque tristemente a veces hay personas que son expertas en echar sus cargas sobre los demás. Y en ese sentido, no tenemos nosotros que sobrellevar cargas que no nos corresponden llevar. Cada uno llevará su propia carga. Y esto nos habla de la diferenciación. A veces, tristemente, por situaciones de que tenemos que tener el mismo sentir de Cristo, de ser cariñosos, de ser amorosos, pues hay personas que no hacen más que echarnos sus cargas sobre nosotros. Y ellos tienen que llevar sus cargas, no pueden ser irresponsables, no pueden ser vagos, tienen que trabajar, tienen que asumir responsabilidades, tienen que levantarse a cierta hora, tienen que cumplir con sus obligaciones. Y si no lo hacen, pues van a sufrir las consecuencias y serán suyas, no me las pueden traspasar a mí, ¿vale? Y esto pasa a veces con el mal uso del dinero, personas que a veces se endeudan, personas que gastan mal, personas que sacan créditos y después pretenden que la iglesia u otros hermanos salgan en auxilio. Oye, hay cosas que cada uno tiene que sobrellevar. Ahora bien, les he traído un cuadrito que a mí me ayuda mucho y me desafía. No está en el apunte, pero creo que nos puede ayudar a comprender la lucha que experimentamos todos nosotros a la hora de amonestar a otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos que conocernos a nosotros mismos, como decía Gálatas, considerándote a ti mismo. Y yo tengo que examinar mi corazón porque por naturaleza, por definición, todos nosotros tenemos uno de estas situaciones. La figura 2, tenemos una persona que tiene un alto índice de veracidad. Es decir, le dice a cualquiera la verdad y lo hace con mucha soltura y suelta las cosas con mucha facilidad. Yo digo lo que tengo que decir, ¿vale? Pero claro, esa persona tiene un índice muy bajito de benevolencia, de bondad y de gracia. No sabe decir las cosas con amor. Va soltando la verdad a las personas que generalmente van a quedar heridas porque esa persona ha sido veraz, pero no ha sabido hacerlo con tacto. Otras personas tienen una gran tendencia a la benevolencia, son misericordiosos, están llenos de generosidad, de bondad y de amor. Pero les cuesta mucho decir las cosas tal como son. ¿Vale? Y entonces, claro, no dicen la verdad o no dicen toda la verdad. En ese sentido, como decíamos, son más dispuestos a la lisonja, ¿no? Al halago, a decir las cosas bonitas a las personas. Pero les cuesta decir la verdad. Y en este sentido tenemos que conocer la tendencia, porque si yo soy benevolente, entonces yo tengo que trabajar en mi vida la veracidad. Tengo que aprender a ser veraz, a decir las cosas como son, ¿vale? Ahora, si yo tengo poco amor y soy muy veraz y suelto las cosas, pues tengo que trabajar la benevolencia. Y esta es una de las cosas con las que nos encontramos los pastores, porque muchas veces encontramos otros líderes en la iglesia que van produciendo en los que trabajan junto con ellos problemas porque son muy veraces y les falta la benevolencia. Dicen las cosas y exigen y juzgan y le riñen a las personas que no, pero le falta envolver ese liderazgo con amor. Y claro, otros es todo amor,
todo va bien, y entonces, claro, al no decir las cosas con veracidad, la gente se relaja, la gente hace las cosas a media, no cumple con las responsabilidades que tiene que cumplir, y claro, pero como la persona responsable es muy benevolente, no les dice las cosas con verdad. Y esto es lo que necesitamos trabajar en nuestras vidas. Claro, solo existió una sola persona. Bueno, hubo un caso bíblico que refleja esto. ¿Os acordáis cuando Pablo y Bernabé se separaron por causa de Marcos? ¿Lo recordáis, no? Marcos había abandonado en el primer viaje misionero. Y cuando van a hacer el segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo, yo quiero que Marcos venga con nosotros, vamos a darle otra oportunidad. ¿Qué era Bernabé? Benevolente. ¿Qué era Pablo? Veraz. Y Pablo dijo, no, no viene con nosotros. El que nos abandonó en el otro viaje no vuelve. Y Bernabé que dijo, no, hay que darle una oportunidad, se equivocó, estoy de acuerdo que se equivocó, pero hay que darle una oportunidad. Y hubo tal desavenencia entre ellos que la Biblia dice que se separaron. Y bueno, el benevolente Bernabé se llevó a Marcos y lo rehabilitó. Y Pablo, años más tarde, ¿qué tuvo que decir? Marcos me es útil para el ministerio. Y antes le dice a los colosenses, creo que es, acerca de Marcos, del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle. ¿Por qué? Porque el benevolente Bernabé había hecho su tarea, pero a Marcos le debe haber venido muy bien la veracidad de Pablo también, el reconocer que él había fracasado y que ahora eso no podía volver a suceder. Así que Dios utilizó a las dos personas. En este caso hubo un resultado que nos parece un poco triste, pero Dios lo usó para bendecir la obra. Solo hubo una persona perfectamente veraz y perfectamente benevolente. Ya sabéis de quién estoy hablando. De aquel que vino lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de benevolencia y de verdad. Solo uno. Todos nosotros vamos a tener que trabajar una de estas áreas en nuestra vida. Aprender la benevolencia, aprender la veracidad. Y meteremos la pata una y otra vez, pero iremos perfeccionando nuestro carácter en el temor del Señor. Continuamos entonces en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Se nos da un modelo de cómo tratar con alguien que ha pecado contra nosotros. ¿Cuáles son los 3 pasos a seguir? Bueno, vamos a leerlo. Mateo 18, 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí has sido con benevolencia y con veracidad. Te ha ofendido, pecó contra ti, le reprendes con amor y verdad y él te escucha y has ganado a tu hermano. Ahora, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto nos habla entonces de estos 3 pasos. Ir a hablar a solas, reprendiéndole en privado, a hablar con la persona, acompañado por 1 o 2 testigos, y finalmente comunicar a toda la iglesia esperando un arrepentimiento real. ¿Cuál de los 3 pasos es más difícil para usted? Bueno, allí cada uno puede responder. Yo he colocado el primero, en el sentido de que tengo que ir yo y él solos. Y eso está realmente lo difícil. ¿Considera usted que usa este método al tratar con los que le ofenden? Y allí también cada uno de vosotros tiene que dar su respuesta. Siempre, muchas veces, pocas veces o nunca.
porque es importante hablar primero a solas con la persona y se nos pide que razonemos sobre esto. Bueno, obviamente porque se limita el daño, se minimizan las consecuencias del pecado y del error. Muchas veces utilizo yo este ejemplo. El círculo de confesión es tan grande como el círculo de pecado, ¿vale? Si una persona me ha ofendido a mí solo y estábamos los dos solos, yo voy y hablo solo con él, y con que yo arregle con él, si él me pide perdón o yo le pido perdón porque yo lo ofendí, pues queda entre nosotros. Ahora, si habían 2 o 3 personas más presentes, eso hace que las demás personas también formen parte, ya sea de el perdón que me van a pedir o del perdón que yo tengo que pedir. Pero el círculo de confesión es tan grande como el círculo de pecado. De todas maneras, ir a solas minimiza las consecuencias del pecado y el error. Tristemente, es común dejar de lado el primer paso y pasar directamente al chisme. Y creo que ya todos sabemos lo que significa el chisme. Murmurar, compartir un chisme, es cuando comparto una noticia y voy hablando y contándole a otros que no son parte del problema ni parte de la solución. Y eso es muy triste, porque comenzamos a divulgar una situación, comenzamos a hablar de terceras personas que no están presentes y le vamos dando información a personas que no pueden ayudar a superar la situación que se ha dado. Por eso tenemos que reconocer la importancia de esta lección. ¿Cuál es la función de los 2 testigos en el paso 2? Pues respaldar al que dice la verdad y tiene buena voluntad para arreglar el asunto. Voy a borrar aquí una línea que ha salido. Muy bien. Respaldar al que dice la verdad y tiene buena voluntad para arreglar el asunto. Esa es la función de los 2 testigos. Es decir, cuando la persona no ha respondido al requerimiento, a la amonestación, entonces tengo que buscar ayuda para que la persona pues sea corregida, para que la persona se dé cuenta de la gravedad de la responsabilidad que tiene y que pueda responder de una manera adecuada. ¿Qué consecuencia hay si la persona no oye a la iglesia? Bueno, se le aparta de la comunión y de los ministerios de la iglesia, ¿vale? El Señor Jesucristo fue muy duro aquí, tenle por gentil y publicano, es decir, es una persona a la que ya se le pone fuera de la comunión. Y hay casos tan extremos, donde incluso se tiene que pedir a la iglesia que nadie le vaya a mostrar cariño, amor o abrazos y como si no pasara nada. Otra cosa es cuando la persona ha tenido arrepentimiento, cuando la persona reconoce el pecado, cuando se toma un tiempo para la restauración y los hermanos le muestran amor, le acompañan y tal, ¿no? Pero aquí hay una persona que está en rebeldía y claro, dice aquí, tenerlo como gentil y publicano no quiere decir rechazarle como persona a ser cruel, sino tratarle como si fuera un inconverso. Es decir, esta persona todavía no ha entendido el Evangelio. Vamos a orar para que llegue a comprender. Yo no sé quién está poniendo algunos rayos aquí en la pantalla. Vamos a ver si podemos borrar todo esto. Vale. Muy bien. Un repaso ya para terminar con nuestra clase. Y ahí tienes que poner falso verdadero. Casi que yo debería dejaros esto como tarea para vosotros, ¿vale? El problema es que yo no dispongo de tiempo para corregir a cada uno cuando luego me mande, porque estoy recibiendo tengo más de 60
alumnos que cada semana me están enviando las tareas. Entonces, yo me tengo que poner a corregir a cada uno, no tengo el tiempo. Yo estoy con otras responsabilidades en mi pastorado en la iglesia local y tengo que administrar mi tiempo. Entonces, espero que lo comprendáis. Vamos a hacer un repaso juntos. Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. Es una falsedad, ya lo vimos al comienzo de la lección. Nunca debemos reprender a nadie, solo aceptarle. Es otra falsedad. No puede ser. Hay que reprender a las personas cuando están en pecado. La amonestación debe ser basada en la bondad. Obviamente ya vimos los cuadritos donde tenemos que manejar tanto la generosidad, la bondad, la benevolencia, pero también la veracidad. Decir las cosas con amor, pero decir la verdad. Avergonzando a la persona caída, ¿le motivo a dejar el pecado? No, por supuesto que no. La vergüenza pública, sea de nuestros hijos, sea de un hermano en la fe, nunca es una razón que le va a ayudar a dejar el pecado. Por lo tanto, es una medida extrema cuando la iglesia tiene que hacer pública una situación de pecado, pero no se le hace con el propósito de avergonzar, se hace con el propósito de corregir un pecado y mostrar realmente la gravedad al resto de la iglesia. Muchos exhortan sin tener una información necesaria y tristemente sí es verdad. A veces las personas entran a una dinámica de exhortación sin tener todo el conocimiento de lo que ha acontecido. Si le hablamos con ternura, no se va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado. Eso es falso. Tenemos que hablar con ternura, pero tenemos que hablar con verdad. Y por hablar con amor no significa que la persona se lo tome a la ligera. El primer paso de la exhortación es una denuncia ante la iglesia. No, esa es la última, es la extrema, cuando la persona está en rebeldía y no quiere arrepentirse del pecado. Y finalmente, antes de amonestar a otro, debo examinarme a mí mismo. Y obviamente esta es una frase verdadera. Vale, así que entonces, hermanos, con esto hacemos un repaso de lo que tenemos en nuestra columna aquí. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, causa rebeldía en vez de arrepentimiento. ¿Cuál es un pecado grave que merece una amonestación? Tito 3:10, ahí lo tenéis que buscar y contestarlo. ¿Qué es tan grave es el pecado de causar divisiones? ¿Y cuáles son algunas maneras de causar divisiones? Una pequeña, muy pequeña tarea que podéis responder y después enviar la foto con una muy breve respuesta, ¿vale? Muy breve respuesta para que yo pueda guardar la evidencia de que habéis cubierto la lección y que estáis meditando en un tema tan importante como es precisamente este tema de la amonestación. Bueno, pues vamos a orar y nos despedimos, hermanos, ya. Gracias, Señor, por tu palabra. La verdad que estamos tratando temas que son sensibles, Señor, porque es la vida de la iglesia, la vida de las personas. Ayúdanos a tener la actitud de Jesús, a madurar, a tomar decisiones sabias y a ser personas que edifiquen y que bendigan. De esas personas de las que leíamos al comienzo, de aquellos que sus labios serán besados en gratitud, porque han respondido palabras rectas. Haznos sabios, Señor, para gloria de tu nombre. Lo pedimos hoy, orando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, muy buenas tardes y muy buenas noches. Que el Señor os bendiga. Buen fin de semana. Buenas noches.